el alimento diario. Recordamos que estamos en la serie Entonces vendrá el fin y estaremos durante 2 meses hablando sobre la edificación de la iglesia. ¿Quiénes se gozan por esto? Durante 2 meses estaremos hablando de la edificación de la iglesia. Y el tema de esta semana habla de las señales de los tiempos. El Señor sigue hablándonos de las señales. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, me corresponde una parte que es bien importante en el alimento diario de esta semana, que es hacer una especie de recuento de los primeros 15 capítulos. Algo sencillo, ¿cierto? Entonces, pero bueno, yo confío en el Señor. Y confío también que ustedes van a estar muy atentos allí en el Espíritu para que el Señor nos pueda hablar. Amén. Gloria al Señor. Para entrar ya a la parte, a la segunda parte, que es del capítulo 16 en adelante, que le corresponde a nuestro hermano Ubaldo Ochoa. Gloria al Señor. Entonces, santos, gracias al Señor que todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Mateo es muy conocido por ustedes, porque ustedes son hermanos muy buscadores, son hermanos que se mantienen conectados con el Señor, hermanos que les encanta disfrutar al Señor en la palabra. Entonces, no es para mí muy difícil entrar a prácticamente a repasar todo esto, porque no se trata propiamente de explicar, ¿cierto? Algunos pasajes, por supuesto, habrá que explicarlos, sobre todo trayéndolos al momento actual. Entonces, el capítulo 1 nos muestra que el pueblo de Israel estaba esperando, en aquel entonces estaba esperando al Mesías. Ya por los profetas, el Espíritu había inspirado en ellos que vendría un Salvador al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Gloria al Señor. Entonces, el Señor inspiró a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Él estaba en ese entonces, era un funcionario del reino que existía en ese momento. El rey era ¿quién? Herodes, ¿cierto? Herodes. Mateo era un funcionario de ese gobierno y era un cobrador de impuestos. Por lo tanto, no era una persona muy bien aceptada exactamente. Pero el Señor le dijo a Mateo, ven y sígueme. Hermano, lo mismo que el Señor le dijo a usted un día. Ven y sígueme. Hermano, y cuando el Señor nos llama, hay una circunstancia irresistible. Cuando el Señor nos llama, por los que estamos aquí. Aleluya. Todos los que estamos aquí tenemos llamado. Gracias al Señor. Entonces, el pueblo de Israel esperaba al Mesías, tan esperado, tan anhelado por el pueblo de Israel, porque esa profecía estaba desde el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús vino de la descendencia de David según la carne. Por eso a él le decían Jesús, hijo de David, ¿cierto? Él nació, ¿cómo? Nació de una mujer virgen llamada María. Y no fue concebida como fueron concebidas nuestras madres, ¿cierto? Que en el matrimonio o allí en una relación íntima, usted y yo fuimos engendrados. Gloria al Señor. Pero el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor Jesús nació, Él tenía divinidad y tenía humanidad. La divinidad proveniente del Espíritu Santo, por eso Él conocía todas las cosas, conocía los corazones de las personas,
tenía ese poder maravilloso de devolver la vista a los ciegos, devolver el habla a los mudos, de resucitar a los muertos. Y también tenía humanidad que había sido heredada de su madre María, por eso él tuvo un vivir como el suyo y como el mío. Por eso, amados santos, cuando usted tiene alguna aflicción, algún problema, alguna circunstancia, no se preocupe, que Dios la conoce. Jesús la conoce perfectamente porque Él pasó por todo eso. Toda clase de padecimientos y sufrimientos los tuvo Él. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías 53 que Él fue experimentado en quebranto, varón de dolores. Aleluya, gloria al Señor. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, entonces vino la salvación, el evangelio, la buena nueva, vino al hombre, porque para ese entonces la humanidad estaba vuelta a una nada. Hoy ocurre lo mismo, la humanidad está en una condición terrible, pero mi hermano, en aquella época era peor. Aunque no estoy diciendo que la época de este momento es muy buena, no, también es una época de crisis para todas aquellas personas que no tienen al Señor. Por eso es que el Señor espera que nosotros, que somos la luz del mundo, llevemos a ellos las buenas de salvación, como un día llegaron a usted y a mí. ¿Cierto? ¿Que alguien le predicó a usted el evangelio? Gracias al Señor por eso. Entonces estaba escrito que Jesús se llamaría, que el hijo de María se llamaría Jesús, que quiere decir Jehová el Salvador. Jesús quiere decir Jehová el Salvador. Y a él se le dio también otro nombre. Aleluya por el otro nombre que se le dio al Señor. Amén. Está en Mateo 1:23. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Hermano, el Señor conoce la condición del hombre, su condición caída. Mi condición y la suya es una condición muy tremenda. ¿Sí o no? ¿Verdad que todos los días somos tentados? Nosotros somos muy débiles, siempre estamos expuestos a las tentaciones, a enfermarnos. O sea, la situación humana es bien crítica, hermano. Pero aleluya por este nombre, aleluya por Emmanuel, porque Emmanuel está con nosotros. ¿Y estará con nosotros solamente en esta reunión? No, hermanos. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Gracias al Señor. Bueno, santos, después que nació en Belén, el rey Herodes quiso matarlo, por lo que el Espíritu Santo le ordenó a José en sueños que debía huir de Egipto para salvarlos. Porque cuando el rey Herodes se enteró de que había nacido un rey, ¿cierto? Un salvador, él dijo, me van a destronar. Este rey, dentro de poquito, ya yo tengo que empacar mis maletas e irme. Entonces ordenó la muerte de todos los niños. ¿Hasta qué edad? Hasta los 2 años. Hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque él esperaba que ese niño muriera ahí, dentro de todos los niños, dentro de esa matanza tan terrible que hubo en ese momento cuando Herodes se dio cuenta que había nacido el Mesías. Tremendo, ¿no, mis amados hermanos? Entonces ellos se fueron a vivir a la región de Galilea, fueron primero a Egipto y luego regresaron a la región de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Por eso a Jesús lo llamaban el Nazareno. Amén. Gloria al Señor. ¿Estamos bien hasta ahora? Aleluya, gloria al Señor. Tenemos un Dios precioso, hermano. Mire, aquí Él nos presenta su genealogía, nos presenta todo. Maravilloso el Señor. Allá en el capítulo 3, entonces, el Evangelio de Mateo nos muestra a Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista?
Juan el Bautista fue el precursor de nuestro rey, el que iba a anunciar para ese entonces, sí, la venida de un rey, el rey del reino de los cielos, que sería introducido en principio en el pueblo de Israel. Él fue el que lo anunció. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Enderezar la senda para introducir al Señor como rey. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Para quién era esto? Para Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba la venida del Señor, que ya estaba vivo, ya había nacido, pero todavía no había iniciado su vida pública. Entonces, anunciaba la venida del Señor, ¿a dónde? ¿En el templo? En el desierto. Lo hacía con vestiduras sacerdotales, que en esa época las vestiduras sacerdotales eran algo precioso, así como usted puede ver en algunas partes que las vestiduras de los sacerdotes se llenas de arandelas y un poco de cosas luminosas. ¿Sí o no? Bueno, no. Juan el Bautista, hermano, pregonó la venida del Señor en el desierto. ¿Cómo vestía él? Con piel de camello. Con piel de camello. ¿De qué se alimentaba? De langostas y miel silvestre, mi hermano. O sea, no tenía, la comida de los sacerdotes en el templo era una comida especial. Y así es hoy. ¿Ya? En muchas partes. La comida de ellos es algo espectacular, hermano. ¿Usted no ha visto por ahí algunos bien barrigones, hermano? ¿Sí o no? Bueno, gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, no, ¿verdad? Miremos esto tan importante para nosotros hoy, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios dispuso que Juan el Bautista, que era el que iba a anunciar la venida del Señor, lo hiciera en el desierto, con vestiduras de esa naturaleza, con el alimento así tan sencillo? Porque el Señor quería sacar al pueblo de Israel de la tradición. Y el Señor también nos quiere sacar hoy de la tradición. Mire, hermano, la tradición es terrible. Yo estuve 47 años en la tradición. ¿Sí me comprende, hermano? Rezaba novenas, hacía vía crucis, hermano, los 1000 Jesuses. ¿Cómo le parece, hermana Anita? ¿Ah? ¿Sí? Celebraba todo. Que la Semana Santa, que la Navidad. Hermano, todo eso forma parte de la tradición. Y hoy todavía hoy, muchas cosas de estas se celebran, pero lo más preocupante es que nosotros todavía no hayamos sido librados de esas cosas. ¿Me comprende? No, ¿verdad, mis amados hermanos? Que el Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana y nos muestre para que no seamos esclavos de esas cosas. Que no, que es que llega la Semana Santa y en la Semana Santa yo tengo que regocijarme. No, ¿cuál regocijarme? Usted tiene que regocijarse todos los... Bien, ha contaminado a la iglesia. ¿La ha contaminado cómo? Porque desafortunadamente en muchas familias, todavía, mi hermano, que no, que esto, que el arbolito de Navidad, que esto, que no sé qué, y una cantidad, que hay que hacer esto, que hay que hacer... No, mi hermano. Todo eso forma parte de la tradición. Y mire, aún estas celebraciones del día de no sé quién, que el día de la madre, que el día del padre, que el día del niño, que el día del maestro, que el día del ingeniero, que el día del policía, que el día del no sé quién, hermano, todos los días, pero eso tiene solo fines comerciales. Lo que pasa es que el comercio quiere que usted gaste. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿no ha visto este mes? Regálale a tu mamá un iPhone, ¿sí? Y le pone el iPhone
moderno, el que vale como 5 millones. Entonces, si usted no está libre de esa tradición, hermano, usted resulta endeudado. En comidas y en salones especiales y una cantidad de circunstancias, hermano, gracias, mi hermano, en donde usted lo que va a hacer es gastar un poco de dinero para que asistan 50, 100, 200 personas que después no le van a mandar a usted nada para el mercado. ¿Sí o no? Entonces usted lo que va a quedar es endeudado. Por eso me gusta mucho lo que nos decía el hermano Edward. Mire, para un matrimonio, hermano, el único matrimonio válido aquí en Colombia es el matrimonio civil. De todas maneras, un matrimonio que usted haga en otra parte, de todas maneras lo tiene que registrar en una notaría. Allá tiene que llegar el registro. Y eso no le vale más de 150.000 pesos. Entonces usted no tiene necesidad para casarse, mi hermano, a hacer muchas cosas. Invite a la familia de su esposa, invite a la familia de su novio, de su esposo, y haga algo sencillito, parta un buque y ya quedaron casados. Amén. No, ¿verdad, mis amados hermanos? Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Todo eso forma parte del tradicionalismo. En aquella época la ley del pueblo de Israel, hermano, la ley de Moisés, estaba llena de requisitos, hermano. Pero cuando viene Cristo, el Señor quiere abolir toda esa cantidad de cosas. Oh, Señor Jesús. Hermano, entonces viene Cristo, Juan el Bautista le abre el camino, ¿cierto? Introduce al Señor, al Rey del reino de los cielos en Israel. El Señor Jesús comienza su vida pública y para comenzar su vida pública, entonces Él viene al Jordán, en donde está Juan el Bautista bautizando. Y Él se va a bautizar y Juan el Bautista no quiere. Pero ya el Señor Jesús le dice, cumplamos toda justicia, Juan, no te preocupes. Yo quiero bajar a las aguas. Amén. Y el Señor es sumergido en las aguas y cuando sale de allí, entonces inmediatamente hay una manifestación gloriosa, ¿sí? Dice la palabra del Señor que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Hermano, Juan el Bautista fue testigo presencial de todas estas cosas de que habla el Evangelio de Mateo. O sea, Juan el Bautista se dio cuenta, por el mismo Dios le mostró que a ese que estaba bautizando era el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. O sea, él mismo oyó, él mismo experimentó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey del reino de los cielos. Jesucristo es el Señor. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto tan importante, mis amados hermanos? Porque desafortunadamente después, en la vida de Juan el Bautista, se cometieron algunos errores que también son muy comunes entre nosotros. Oh, Señor Jesús. Y dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre el que vea descender el Espíritu, porque permaneceré sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio. Juan el Bautista dijo, yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Amén. También en Juan 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias al Señor por esto. Porque el pueblo de Israel, para que fuera libre de todos sus pecados, tenía que matar un animalito. Eso era la tradición. Eso es lo que le decía la ley de Moisés. Había que matar un animalito perfecto, la sangre. Había que hacer un ritual impresionante con esa sangre, ¿ya? Y después de que ese animalito era puesto al fuego, al final había un olor fragante que subía a Dios y en ese momento se obtenía el perdón de pecados, pero los pecados apenas eran
cubiertos. Quiere decir, la persona volvía otra vez a pecar y otra vez allá a comprar otro animalito para seguir con el mismo ritual. Qué tremendo eso, ¿cierto? Compre y compre animales, peque y vaya y compre animales y sacrifica animales. Y la sangre, en ese momento, tremenda situación, ¿sí o no, mis amados hermanos? Entonces, gracias al Señor porque vino Cristo. Dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermano, el Señor quitó todos nuestros pecados. Todos. Hermano, ¿ustedes se imaginan la retahíla de pecados que teníamos tan terrible? Hermano, el Señor borró todo eso. Porque tenemos un Dios que perdona y olvida. Perdona y olvida. Por eso no se deje acusar del enemigo. Cada vez viene el enemigo allí a escarbarle su mente y a decirle que usted es un indigno, que usted es lo peor, que no sé qué. Hermano, nada de eso. Aleluya. En el capítulo 4 vemos la victoria del Señor sobre la tentación. Ya el Señor había sido bautizado y ahora dice la palabra del Señor que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Quiénes están pasando por un desierto hoy? Todos estamos pasando por un desierto. ¿Ustedes creen que este terreno, esta vida aquí en la tierra es muy buena? ¿Ah? No, todos estamos pasando por un desierto. Todos estamos expuestos. Gracias, mi hermano. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor en el desierto estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada. Y el diablo aprovechó la oportunidad y vino y de una vez le dijo al Señor, si eres el Hijo de Dios, miren la manera como el enemigo tienta. Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santos amados, esta parte es preciosa para la iglesia. Miren, usted y yo somos tentados todos los días. Todos los días el enemigo siempre está ahí asediándolo. Por eso es tan importante que nosotros nos constituyamos de la palabra. Porque aquí podemos ver que con la palabra fue que el Señor, hermano, derrotó al enemigo. Es con la palabra que usted y yo derrotamos al enemigo. Amén. Por eso es que es tan importante la palabra profética. Nosotros siempre, cada vez que venga la tentación, cada vez que venga el pensamiento aquí, usted tiene también que tener de una vez la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios, para que rechace todo dardo del enemigo. Oiga, el enemigo es astuto. Muchas veces su debilidad o mi debilidad, su condición humana o mi condición humana, que algunas veces usted ve por ahí hermanos cabizbajos, preocupados, angustiados, es por eso, porque el enemigo lanza dardos, lanza. Y a nosotros se nos olvida que tenemos la palabra. La palabra es nuestra defensa. La palabra, hermano, es nuestra defensa. Aleluya. Después dice que lo llevó al pináculo del templo de Jerusalén y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque está escrito, mire, con la misma palabra Satanás puede tentarnos. Porque está escrito que si te lanzas de allí, Dios enviará a sus ángeles para que te recojan y no tropieces en piedra. Entonces, santos, todo esto nos deja en nosotros enseñanzas. ¿Qué le respondió el Señor? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el enemigo venga, mi hermano, a que usted murmure, cuando el enemigo venga con pensamientos, a que usted declare derrota, cuando el enemigo venga con pensamientos, para que usted se sienta afligido y como lo peor, rechace, mi hermano. Dígale, no tentarás a este Hijo de Dios, porque tengo el Espíritu, porque tengo la palabra, porque Cristo es mi defensor. Amén. Hermano, la iglesia tiene todo. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para derribar argumentos, fortalezas y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oh, Señor Jesús. Luego lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Santo, la manera de vencer al diablo es con la palabra. Por eso es importante que usted y yo nos constituyamos siempre de la palabra. Luego dice aquí la palabra, en el resumen que saqué, que el Señor se fue a vivir a Capernaum, una ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, y el Señor comenzó a predicar el evangelio del reino a un pueblo que estaba en tinieblas, a una región que estaba en sombra de muerte, como está hoy también el mundo, así está nuestro país, que eso es lo que el Señor quiere mostrarnos, que hay una maldad terrible, que hay injusticia, derramamiento de sangre, que para este tiempo preciso, hermano, el enemigo está levantando un espíritu de odio entre el pueblo colombiano, para que nosotros nos enfrentemos, hermano. Ya, oiga, terrible, ¿usted no puede percibir eso? Usted y yo tenemos que ser entendidos. Y todos los mensajes que llegan por ahí, ¿sí? Usted dice, si usted analiza espiritualmente, usted dice, espíritu de rencor, espíritu de odio. El diablo quiere que lo matemos aquí entre todos, que estemos vociferando, que estemos hablando mal del otro. ¿Ya? Terrible, terrible circunstancia todo eso, mis hermanos. Oh, Señor Jesús. Bueno, después de esto llamó a sus 4 discípulos, aquellos que fueron siempre sus acompañantes. Llamó a Pedro con su hermano Andrés, llamó a Jacobo con su hermano Juan. Estos fueron los 4 principales discípulos del Señor. ¿Con qué finalidad los llamó? Hermano, para fortalecer la predicación del Evangelio del Reino. Porque Él comenzó solo, ¿cierto? Él comenzó solo, Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ya dijo, bueno, voy a llamar a algunos que me hagan compañía, ¿cierto, hermano Freddy? Porque solo no podemos, ¿sí o no, Freddy? Necesitamos los compañeros. Necesitamos los compañeros. La palabra siempre comienza a mostrarnos que es mejor 2 que 1. Que cuando mandó a 70. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor siempre es corporativo, Él es colectivo. Siempre quiere que su iglesia trabaje de una manera colectiva. Gloria al Señor. Aleluya por esto, mis amados hermanos. Entonces, Él mostró, Él llamó a estos 4 discípulos y prácticamente lo fue preparando, amados hermanos, lo fue perfeccionando. Aleluya, gloria al Señor. Y empezó con ellos a predicar el evangelio del reino y a sanar toda enfermedad, toda dolencia. Hermano, esto es una enseñanza para nosotros también. Cuando salgamos a predicar el evangelio, sí, llevamos el ¿puedo orar por usted? Claro que sí. Esa es la puerta de entrada. Pero además de eso, nosotros debemos estar acompañados de fe. Luis Alberto, patrocinio, tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros. Y que si vamos a orar por un enfermo, ese enfermo se va a sanar. Hermano, porque si queremos que la gente crea, la gente necesita ser sanada. La gente necesita ser sanada de su angustia, de su problema psicológico, de la circunstancia por la cual ella precisamente pide oración. Es que tengo a mi hijo en tal condición, es que tengo a mi hermano en tal condición, es que tengo un problema sentimental. Hermano, en ese momento la oración, el puedo orar por usted, debe ir acompañado de fe. No tomemos el puedo orar por usted como algo rutinario. Entonces oro por este y luego paso aquí y oro por este y oro por este y se convierte la oración en algo rutinario. No, hermano. La oración que vamos a hacer por esa persona que usted, por el Espíritu, observa que está necesitada, que tiene angustia, que está afligida, que necesita y que se esperanza en la oración que usted le va a hacer, hermano, en ese momento usted tiene que confiar en el respaldo del Señor. A tal punto que le va a decir a esa persona, espero su llamada. Yo sé que usted me va a decir que su mamá fue sanada. Hermano, porque es que la fe es fundamental. En el puedo orar por usted, la fe es fundamental. Y es fundamental tanto en el que ora como en la persona por la que se ora. ¿Me comprende? Todo eso es importante.
La palabra nos muestra eso, que Jesús siempre se hacía acompañar de las personas que tenían fe. ¿Recuerdan por ahí una jovencita que había muerto, una niña que había muerto en una casa? Y el Señor llegó y dijo, no, ella no está muerta, ella duerme. Y todo el mundo se reía. ¿Quiénes entraron a orar por la niña? Entró el Señor con los padres de la niña y oró, y con Pedro, Santiago y Juan. El resto de gente se quedó afuera. Porque no hay cosa más tremenda, mis amados hermanos, que usted esté orando por alguien y ahí haya alguien incrédulo. ¿No, verdad? Hermano, por la incredulidad de esa persona, el Espíritu no puede operar. No puede operar. Entonces es importante que nosotros tengamos sabiduría en todas esas cosas. Amén. Es importante que tengamos sabiduría en todo eso. Tenemos que hablar con la gente y le decimos, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe, claro que sí, yo tengo fe. Bueno, yo también la tengo. Vamos a orar. Amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Luego pasamos a los capítulos 5, 6 y 7 en los que nos hemos familiarizado un buen tiempo y que nos hablan de la constitución del reino de los cielos, y allí están precisamente las bienaventuranzas, ¿cierto? 9 bienaventuranzas en las que el Señor comienza hablando de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces el Señor para este tiempo, hermanos, tiempos finales, ya el Señor dice, solamente los pobres en el espíritu, de ellos será el reino de los cielos. Porque si somos pobres en espíritu, lloraremos, seremos mansos, seremos misericordiosos. ¿Quiénes lo creen, hermanos? ¿Cierto que sí? Si somos pobres en espíritu, también lloraremos por esta humanidad. Seremos mansos, no nos defenderemos, seremos pacificadores, seremos misericordiosos. Tendremos nosotros la oportunidad de ser esas personas que Dios desea tener aquí en la tierra, los cuales vamos a reinar con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso Isaías 57:15 dice, porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Gloria al Señor. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados hermanos, el Señor quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. Ya el Espíritu nos ha hablado mucho, ¿cierto? De que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, que no confiemos tanto en nuestras fuerzas personales, sino que confiemos y pongamos toda nuestra confianza en el Señor. En los capítulos 8 y 9, el Señor ya obra aquí de una manera mucho más contundente con sanidades físicas. Él sana toda clase de enfermedades, dolencias a través del Evangelio del Reino. Y el Señor está predicando el Evangelio por aldeas y ciudades. Enseñanza para nosotros también. No solamente predicamos el Evangelio en Bogotá, le damos las gracias al Señor por las iglesias de otras ciudades, de otros pueblos. Allá está la iglesia, allá también se predica el Evangelio. Allá también se está predicando el Evangelio, allá también hay sanidades, allá el Señor sana toda clase de problemas, cualquiera que sea. Gloria al Señor. Y aquí hay dos aspectos importantes. Dice Mateo 9, 35 y 36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, mis amados hermanos, esa es la condición del mundo hoy. Mucha gente está desamparada y afligida, ¿cierto? Recuerda que cuando usted contacta a alguien, dice, no, es que yo soy una persona muy sola, es que nadie me ama, es que mis padres me hacen falta, mis hijos, todo eso, hermano, pero ahí está el Señor precisamente para auxiliarnos. Amén. Y en Mateo 9, 37, 38 dice, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermano, todos nosotros hacemos falta en la predicación del Evangelio. Desde el niño hasta el adulto mayor. Por eso ya podemos nosotros ver que hay niños predicando el Evangelio, nos están acompañando en las salidas. Los adultos mayores también están presentes.
Y sigo invitando a mis amados hermanos adultos mayores, por favor, sigamos conectados con este mover precioso. Amén. Eso es lo que nos da crecimiento en vida. Haremos la voluntad del Señor si formamos parte de los diferentes encargos que el Señor nos está dando. Aleluya. Capítulo 10. Llama a los 12 discípulos para fortalecer su trabajo de predicar el evangelio del reino. Y los instruye. Y los llama apóstoles porque el Señor los iba a enviar. ¿Qué significa apóstol? Enviado, ¿cierto? Como el Señor los iba a enviar, ya Él empieza a llamarlos apóstoles. Aleluya. Oh Señor Jesús. Y Él los enseña, Él les dice, vayan, prediquen el evangelio, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que les dio autoridad para sanar, para echar fuera todo demonio, para resucitar muertos. Y les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. El que a vosotros reciba, a mí me recibe. Mire qué promesa tan maravillosa. Todo esto debe acompañarnos a nosotros, hermanos, cuando nosotros predicamos a alguien. Todas estas orientaciones que el Señor Jesús le dio a los discípulos están hoy con la iglesia. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen o no lo creen? Hermano, todas estas promesas están con nosotros, hermano. La palabra del Señor dice que los que creemos en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hollaremos serpientes. Si bebemos cosas mortíferas no nos hará daño. Si imponemos manos sobre los enfermos, estos serán sanados. No le dé temor, imponga manos sobre los enfermos. Hágalo en el nombre de Jesús. Eso sí, debe hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El capítulo 11 muestra que Juan el Bautista envió unos mensajeros al Señor Jesucristo. Porque Juan el Bautista estaba encarcelado. ¿Por qué estaba encarcelado? A ver, alguien que me recuerde. ¿Por qué estaba encarcelado Juan el Bautista? Porque él le decía a la mujer de Herodes que ella no era la esposa de Herodes. Ella era la esposa del hermano de Herodes. Y la esposa del hermano de Herodes fue la que se encargó de instigar allí al rey Herodes, a su hermano, al cuñado, ¿cierto? Para que mandara a Juan a la cárcel y después lo hizo descabezar. Tremendo, ¿no? Tremendo, mis amados hermanos. Oh, Señor Jesús. Pero bueno, ¿qué pasó con Juan el Bautista cuando estaba encarcelado? Dice que Juan estaba en la cárcel y le envió 2 discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué creen ustedes, mis amados hermanos, que después de que él vio y él mismo dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, porque él estuvo presente cuando escuchó esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Por qué Juan el Bautista de un momento a otro resultó dudando? Porque Juan el Bautista tal vez se preguntaba, bueno, pero si él es el Mesías, el Salvador, ¿por qué no viene y me saca de la cárcel? ¿Sí o no? Entonces, hermano, llegó a dudar. A lo que el Señor Jesús le mandó a decir con los discípulos, díganle a Juan las cosas que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermano, la verdad que esta vida cristiana es tremenda. Verdad que el reino de los cielos es algo muy precioso. No es cualquier cosa. Por eso, hermano, por ejemplo, hoy usted o yo podemos decir, oiga, hemos sido victoriosos. Aleluya, porque hemos ganado mucha gente. Aleluya, porque somos unos tremendos para predicar el evangelio. Sí, pero mi hermano, no se olvide que mañana es otro día. Tenga cuidado, su corazón puede cambiar. No se confíe en eso. ¿Cierto? Por eso es que el Señor espera que nosotros siempre dependamos de Él. Porque nuestra fuerza está en Él. Nuestra sabiduría está en Él. Si usted es una persona que Dios usa mucho para ganar almas, es porque Dios está con usted y lo está respaldando. Pero cualquier actitud que usted pueda hacer que no agrade a Dios, puede revertir esa circunstancia. Por eso el Señor siempre nos está advirtiendo, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, permaneced en el Espíritu, para que podáis vencer las obras de la carne.
porque esta es una lucha permanente, una lucha constante hasta que el Señor regrese. Oh, Señor Jesús. Sin embargo, el Señor exaltó a Juan el Bautista. Dijo, de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Tremendo, ¿no, amados santos? Desde los días de desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso, mis amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Este es un tiempo final en donde nosotros cada día necesitamos estar fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Valorar la palabra profética, valorar lo que el Señor nos ha dado, valorar la iglesia, valorar estas herramientas preciosas que el Señor nos ha dado, fábrica de vencedores, avanza joven, mujeres conectadas, hombres de oración, todo esto, mis amados hermanos. ¿Me comprenden? ¿Cierto que sí? El Espíritu nos está aclarando mucho el panorama, porque algunas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tanta cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, aquí está la respuesta. Amén. Capítulo 12. La oposición siempre no falta. Oposición de los líderes religiosos, porque los discípulos, un día que venían con el Señor Jesús, que tenían hambre, arrancaron espigas para comer, y eso ellos dijeron que era violación a la ley. ¿Ya? Tremendo todo esto. Las obras que el Señor hacía de devolver la vista a los ciegos, de resucitar muertos, decían que era por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Por lo que el Señor Jesús dijo, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro hablar. Nuestro hablar es de bendición, no de maldición, ¿cierto? Sanó a un hombre que tenía una mano seca, lo sanó un sábado. Eso para los religiosos era algo terrible, porque tenemos dos grandes enemigos en el asunto de los reinos de los cielos. Dos grandes enemigos, la tradición y la religiosidad. La religiosidad, hermano, es terrible. Los religiosos fueron los que mataron al Señor, porque los religiosos, por la falta de estar conectados con Dios, seguían aferrados a la ley hasta el día de hoy. El pueblo de Israel todavía practica la ley de Moisés. Hermanos, qué tremenda misericordia la que nosotros hemos alcanzado. Oh, Señor Jesús. Luego en el capítulo 13 habla de las parábolas. 7 parábolas, la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña y otras parábolas. Pero por medio de las parábolas, Él se las daba a conocer únicamente a los que sabía que tenían un corazón puro. A los que iban únicamente a cuestionar, a los que iban únicamente a una reunión a criticar, no entendía nada. Pero gracias al Señor, porque todos los que están aquí vienen es con el propósito de alabar al Señor, de ser alimentados espiritualmente y de avanzar, porque tanto ustedes como yo anhelamos reinar con Cristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El capítulo 14 habla de la muerte de Juan el Bautista, en donde se muestra que desafortunadamente Juan el Bautista no supo entregar su ministerio. Él ya había cumplido su ministerio, él ya había anunciado al Señor Jesús, él ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios, amados hermanos, pero en lugar de entregarlo y seguir a Jesús, él quiso tener su propio ministerio. Hermano, mire, esto también es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros somos personas que predicamos, que oramos, que intercedemos, que ofrendamos, que estamos en los asuntos del Señor porque queremos hacer la voluntad de Él. Pero algunas veces nos aferramos tanto a ciertas cosas que, hermano, algunas veces no queremos entregarlas. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque hemos conocido hermanos que para ellos no es sino el servicio, el servicio. Y muchas veces, hermano, han cometido un pecado y cuando se les da comunión para que se arrepientan y puedan seguir avanzando, y se les dice, hermano, tú tienes que por un tiempo esperar. Todavía ten prisa. Lávate primero, descontamínate. Lávate, mi hermano, porque no es conveniente que llegues de nuevo al cuerpo como si no hubiera pasado nada. Por eso es que santos, uno muchas veces le dice a los hermanos, un hermano que ha estado un tiempo fuera de la iglesia,
allí, que volvió otra vez a caer en algunas cosas. No puedes llegar a la iglesia como si no hubiera pasado nada, santo. Ellos necesitan una limpieza por un tiempo, hasta cuando el Espíritu ya confirme, ya es tiempo de que retornes. Pero hermano, muchas veces, no, pero es que mi servicio, es que yo quiero volver rápidamente a la iglesia porque yo necesito servir, quiero servir. Sí, está bien que quiera servir, pero todavía no puede servir. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía seguidores, él tenía seguidores. Y entonces, claro, él decía, bueno, Dios me usa, yo predico el evangelio entre ellos, bautizo, ¿sí? Y eso, ¿recuerdan que eso también generó problemas entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús? Exactamente. ¿Por qué? Porque no entregan muchas veces no entregamos las cosas, hermano. Y nosotros necesitamos aprender a soltar. A soltar. Amén. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Y finalmente, mis amados hermanos, en el capítulo 15, dice que los fariseos y escribas conspiraron contra Jesús para matarlo, porque para ellos Jesús transgredía la tradición de los ancianos. Esta parte, mi hermano, es bien crítica, que el Espíritu Santo nos alumbre. Amén. Porque muchas veces, hermano, para aquel entonces, los ancianos de ese entonces habían tomado la ley y le habían añadido una cantidad de arandelas. Usted no puede hacer esto sin esto, no puede hacer tal cosa, usted tiene que lavarse las manos, usted tiene que no sé qué, improhibido esto, prohíba. Por eso era que el Señor le decía a ellos, fariseos hipócritas, que ordenan que los demás hagan ciertas cosas, pero ustedes no quieren tocarlas, pero ustedes sí quieren que los demás hagan cosas, ¿ya? Hermano, todo eso es una circunstancia tremenda, eso se convierte en una tradición de los ancianos. Tradición, ¿sí? Cosas ya impuestas que generan cargas entre el pueblo, ¿ya? Pero ellos mismos lo único que hacen es ordenar. Usted haga, usted disponga, usted esto, usted y manda, ¿sí? Como en las Fuerzas Armadas, en donde hay unos comandantes, ¿sí? Que ellos dicen, bueno, orden, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿sí? Y no más. Y si no se cumple, problema tremendo. Entonces, mis amados hermanos, todas estas cosas, aleluya, hasta el capítulo 15, el Señor nos trajo para que nosotros como iglesia podamos tener una visión mucho más completa del reino de los cielos, de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Jesucristo es el Señor, aleluya. Hermanos, vamos a abrir la palabra Mateo 18, versículo 11. Mateo 18, versículo 11. Amén. Mateo 18, versículo 11. Aleluya. Gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cómo dice? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Oremos por la palabra que viene a través de nuestro hermano Waldo. Señor, bendice tu palabra, sigue, tú eres el Espíritu, Señor, que estás en este momento quitando muchos velos, estás abriendo nuestro entendimiento, nos estás abriendo un camino más expedito para seguir avanzando. En estos últimos tiempos, Señor, queremos hacer tu voluntad, que tú encuentres una iglesia preciosa, una mujer virtuosa, que hace tu voluntad aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que son guiados por el Espíritu. Que tu palabra profética, que es la que está operando tremendamente, no solamente en medio nuestro, en la iglesia en Bogotá, sino en todas las iglesias de la tierra, siga operando con poder. Bendice a nuestro hermano Waldo, háblanos a través de él. Tú eres el Espíritu que mora en él y que mora en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 4, versículo 23. Jesús es el Señor. ¿Cómo dice, hermano? ¿Podemos leerlo? Gracias.
En todo este recorrido pueden sentarse, muchas gracias hermanos. Nuestro hermano y ustedes leyeron en esta semana la palabra profética y vieron un recorrido completo. Entonces, ¿qué encontramos en Mateo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15? Encontramos por lo menos lo siguiente, por ejemplo, que Jesús cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Que vino también para sanarnos, vino para rescatarnos de un estado muy miserable, vino para liberarnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted se siente libre en esta mañana? Dice que fuimos para ser libres, para sacarnos de toda situación caótica. En esos 15 capítulos uno ve eso de nuestro amado Señor viniendo a liberarnos. Y no solamente esos pasajes que muestran allí de que estas personas estaban en una situación difícil, sino que es un ejemplo y es una sombra de lo que usted y yo también estábamos un día. Si nosotros miramos un poco cómo era nuestra condición, algunos estaban en una depresión severa, otros estaban en condición pecaminosa, como yo, por ejemplo, una condición muy miserable. Hermano, usted en una situación difícil, pero aleluya, ahí estaba el Rey para cuidarnos. O sea, cuando uno ve, por lo menos en estos 15 capítulos, usted descubre al Rey del reino de los cielos. Hay algo, en esos 15 capítulos hay algo que sobresale permanentemente en él. ¿Y qué sobresale en él? ¿Quién recuerda? Sobresalen dos cosas en estos 15 capítulos. Sobresale la misericordia y la compasión. Diga conmigo, misericordia y compasión. Yo quiero que lo lea para que vea. Por ejemplo, Mateo 9:36, ya lo leyó el hermano, ese no. 14:14. 14:14. Mire lo que dice. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Diga conmigo, compasión. Diga hermano al lado, dígale, compasión, amén. Cuando uno le dice que lo diga es porque en verdad es para afirmar la palabra. Dice que tuvo compasión de ellos. ¿Y qué más dice? Y sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Recuerda que la caída del hombre nos llevó a nosotros a estar enfermos espiritualmente, psicológicamente, físicamente y financieramente. No, o sea, por mucho que usted tenga mucha plata, créalo que no está tan bien. ¿Sabe por qué razón? Porque usted va a necesitar más. Si no, no trabajara. ¿O no, hermano? Porque recuerden que el Señor le dijo a Adán, por tu causa maldita será la tierra. Tremendo. O sea, hubo una situación muy caótica. Miren el otro, el 15:32, capítulo 15, versículo 32. Mire, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces, queridos hermanos, por favor guarden esto, recíbalo en esta mañana, en esos 15 capítulos. Lo que se ve en el Rey del reino de los cielos es misericordia, se ve compasión, se ve amor por las personas. En esa época, créalo, en esa época los reyes no tenían esto de compasión. Cuando uno decía sí, vivía. Y cuando decía sí, ¿qué pasaba? No había compasión. ¿Usted cree que colocar una familia en un circo y luego soltarle los leones y ellos gritar misericordia, misericordia? Nada, era muerto. Porque recuerden, la caída del hombre nos llevó a ser crueles, violentos, agresivos, asesinos. La caída del hombre nos llevó a no tener misericordia de nadie. ¿Es así o no es así, hermanos? Pero cuando vino el Rey del reino de los cielos, Él vino a traer misericordia.
Él mira lo que dice, tengo compasión, ¿se acuerdan? Porque recuerden algo, escriban esta palabra, yo quiero que escriban esto, por favor, misericordia. Es bueno escribirlo, misericordia. Se refiere principalmente a una acción hecha. Lo repito otra vez, se refiere principalmente a una acción hecha como respuesta a la condición miserable del hombre. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? ¿Cómo es? Se refiere principalmente a una acción hecha como respuesta a la condición miserable del hombre. En otras palabras, se trata de la expresión o manifestación del amor de Dios. Se trata de eso. Por favor, tendría que usted recibir de parte del Espíritu Santo una revelación. ¿Quién era usted y quién era yo? Mire, hermanos, la caída nos llevó a estar bajo la ira de Dios. La caída nos llevó a estar bajo condenación. La caída nos llevó a estar bajo juicio. Pero aleluya, hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros. ¿No se alegra por eso, hermano? Peor aún, si esa misericordia no se hubiese expresado, ¿cuál iba a ser el fin de usted y de mí? Dígalo sin miedo. Debemos decirlo porque hoy se predica que el lago de fuego no existe. Entonces, si no existe el lago de fuego, ¿para qué predicamos? Si no existe la muerte eterna, ¿para qué Jesús vino? ¿Lo creen o no lo creen? Entonces, hermanos, el amor de Dios se vio, ¿sabe cuándo? Cuando estando usted y yo en una condición muy miserable, en una condición caída, en una condición terrible, el amor de Dios se manifestó. ¿Y por medio de quién? Por medio del Rey del reino de los cielos, por medio del Señor Jesús, quien murió en la cruz por usted y por mí. Le hago una pregunta, ¿el Señor estaba obligado a tener misericordia? Si viene una persona, cuando yo llegué a Bogotá, yo no conocía este modo operandi de la gente. Yo vivía en la calle 80 y guardaba el carro cerca donde vive la hermana Aurora. Y yo guardé mi carro y voy caminando por la 116, hermanos, y en una esquina veo una familia con 4 niños, sin exagerar. Así, hermano, yo no sé. Y yo tuve adentro compasión. Porque recuerde, misericordia es una cosa y compasión es otra cosa. Compasión es lo que tú sientes por dentro, que es lo que se llama entrañas. ¿Correcto? Entrañas, que es la misma palabra esplaxnon. ¿Se acuerda que la Biblia habla de amor entrañable? Que habla de las entrañas. O sea, yo sentí algo y yo dije así, ay, y me acerqué a ellos. ¿Cómo están? ¿Qué hacen aquí? No tenemos dónde dormir. ¿Cómo? Y los niños, y yo los vi. ¿Será que me quito la chaqueta o qué? Pero he sacado la cartera, he dado plata y con esto les alcanza para que usted vaya a un hotel, una habitación, porque yo sentí, es decir, la compasión me llevó a moverme. Ese movimiento es la acción que se llama ¿cómo? Misericordia. ¿Correcto? Se llama misericordia. Y yo actué. Bueno, pasó el tiempo, esa misma familia los vi en otro lado y ya no tuve compasión. Porque dije, fue que me engañaron. ¿Sí me van a entender? Pero es para mostrarles, yo no estoy diciendo ahora, iglesia, que usted no le dé a nadie. No. No estoy diciendo eso. Sino, en verdad, yo sentí algo aquí adentro que me llevó a moverme con misericordia. Por eso, queridos hermanos, cuando Dios te miró a ti y cuando Dios me miró a mí, hermano, Él se movió en compasión. Hermano, ¿cree usted que antes de tener a Jesús estaba en miseria? Uy, muy poco.
¿Cree usted que antes de tener a Jesús estaba en miseria? Pero ahora ya no estamos en miseria. Ahora somos los hijos de Dios. Ahora tenemos salvación. Y eso es algo que grande. Yo no estaba obligado a darle plata a esa familia. Pero me moví en compasión. Y se expresó una acción en misericordia. Dios no estaba obligado a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti. ¿Me hago entender? Él fácilmente podía decir, ¿se acuerdan que le dijo a Moisés? Moisés, quítate, que a estos los destruiré y de ti yo haré una nación. O sea, ¿qué podía hacer Dios con Adán? Lo destruye y crea otro. Porque él es rey. ¿Lo puedes condenar por eso? Le pregunto, ¿lo puedes condenar? Porque él le diga, Adán, te voy a desaparecer y voy a crear a otra persona. Pero no, él tuvo compasión y tuvo misericordia. Y hermanos, si envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Y mira lo que dice Efesios 2, por favor, puede colocarlo, Efesios 2 del 4 al 5. Y si no lo tiene, búsquenlo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Señor Jesús, léalo fuerte conmigo, por favor. Por favor, iglesia, vamos a leerlo. Pero Dios, aquí ya, momentico. Estos hermanos desayunaron, hermano. De aquí para allá falta. Amén. Jóvenes, ustedes salieron ahorita a tomar tinto ¿cómo dice el 5? Pero fuerte, hermano. Pero Dios. Versículo 5. Por gracia soy salvo. ¿No se alegra por eso, hermano? Qué misericordia, qué compasión. Sabe que el otro rey usurpador, vino a hurtar, matar y destruir. Ese otro príncipe caído, cada vez que te veía y me veía a mí, nos veía con odio. Porque dice la palabra que él ha sido asesino, homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad. O sea que puedo interpretarlo de esta manera. Si ha sido homicida desde el principio, es el único padre que ve a sus hijos con un odio. Y lo voy a ejemplificar. Luis Alberto, ven para que vea. Suponga que X persona es Satanás y este es un hombre caído. No conoce a Dios. Él está en pecado. Pero Satanás lo ve así, vea. No veo la hora de matarte, de destruirte, de devorarte. Y le comienza a decir todas las palabras soeces que hoy existen. Eres mi hijo, pero te odio, te odio. Pero hay otro allí, ven, Jojas, ¿cómo? Haz el papel de Jesús, pero fuerte, pero hermano, hazlo. ¿Qué es eso? No, pero tiene que decirle, yo te amo, dígaselo. Pero duro. Yo te amo, dígale, ¿qué más? Tengo compasión por ti, díselo. Tengo misericordia. Yo voy a dar mi vida por ti. Amén. Amén. ¿Me puede sentarse, hermanos? Dice la Biblia que Satanás es padre, ¿sí o no? ¿Así es o no es así? Y él es el único papá que mira a sus hijos con un odio y con un rencor que no veía. Mira, hermano, si ustedes miran un poco, yo puedo contar mi historia, que antes de ser cristiano, tuve a punto de la muerte varias veces. De pronto tú no vistes que Satanás intentó destruirte un día. De pronto no lo viste, porque Dios había enviado sus ángeles
y te guardaron y te protegieron y te cuidaron. ¿Por qué? Porque había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, porque Dios había tenido compasión y misericordia de ti y te extendió su gracia. Tremendo. ¿Se acuerdan la norma de los persas? Esther, si el rey Asuero no extiende su báculo, su cetro de autoridad, a ella la matan. Si Jesús no hubiese extendido su amor hacia usted y hacia mí, nos matan. Pero Jesús nos salvó. Léalo allí nuevamente. Léalo, por favor, fuerte. Aún. Amén. Wow. Amamos, dígale, Señor, te amo. Yo voy bajando las escaleras de la casa y voy, Señor, te amo, porque yo soy un pecador que a gracia halló. Hermano, y yo estoy agradecido porque el Señor me salvó. Extendió su cetro de misericordia. ¡Qué Padre tan maravilloso! ¡Padre, te amo! ¡Qué Padre maravilloso! Muchos de nosotros tuvimos un papá que nos abandonó, pero Él nunca nos abandonó. Aunque no lo habíamos recibido como Dios y Salvador, Él siempre estaba allí. El diablo dándonos duro y Él sanándonos. Usted con los ojos moreteados y Él sanándonos. Y decía, va a llegar el día, va a llegar la hora con que te voy a rescatar porque te he extendido mi misericordia. Vamos a leer Tito. Tito capítulo 3, versículo del 4 al 5. Qué mal Salvador, léalo conmigo, mire, pero fuerte, hermano, fuerte. Pero ¿cuándo? ¿Qué es manifestar? Manifestar es misericordia. Usted no puede decir que tiene misericordia de alguien y no tiene manifestación. Siempre la misericordia te lleva a una acción. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Eso prueba que Jesucristo es Dios. Dice, y su amor para con los hombres. Siga, mi hermano, el otro versículo. Siga, amén. ¿Qué más? Por el lavamiento y por la renovación. Ahora va más allá el rey. El rey va más allá. No solamente tuvo compasión, sino que manifestó su amor. Fue a la cruz por ti y por mí. Resucitó, ascendió al cielo, estuvo en la presencia de Dios Padre. Y ahora el Padre dice, hijo, haz algo más. ¿Qué quieres que haga? Vuelve y entra en ellos. Uy, poco amén, hermano. Vuelve y entra en ellos. Hermano, y su vida, mire que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, su compasión y su misericordia nos trajo perdón. Diga conmigo, perdón. Me trajo salvación. Me trajo regeneración. Y me trajo renovación. Y diga conmigo, conformación. Y me va a hacer un rey también en el reino de los cielos. Amén. Su misericordia nos perdonó. Su misericordia nos lavó. Su misericordia nos regeneró. Su misericordia nos transforma cada día. Y estamos en la vida de la iglesia por su misericordia. Romanos 12:1, hay un versículo interesante. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermano, yo no creo que el hermano lo tenga, no sé.
Así que, hermanos, os ruego, mira lo que dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro servicio racional. Hermanos, note, así que hermanos, ruego por las misericordias. Por favor, puedes ver que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por las misericordias de Dios. Que hayas terminado una carrera profesional, misericordia. Que tenga una esposa, de misericordia. Y bonita, misericordia. Como dice un amigo mío, que se llama Gonzalo Cáceres, cuando Dios creó al hombre, cogió el barro de tierra y hizo pa, 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 pum, y salí yo. Así todo feo. Pero cuando pasa mi esposa, digo, no, pero yo no puedo hacerle igual a este hombre, hermano. Ya ves, la voy a tornear, la voy a hacer más bonita y pam, 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 y salió mi esposa. Bueno, que tengamos esposa es misericordia. ¿Cuántos tienen empleo? Es misericordia. ¿Cuántos no tienen empleo? También es misericordia. ¿Sabe por qué? Porque depende de Dios. ¿Cuántos tienen salud? Misericordia. ¿Cuántos estamos luchando por mejorar la salud? Misericordia. Todo es misericordia. Que estemos en este hotel Radisson, misericordia. Que tengas pastores, misericordia. Que tengas hijos, misericordia. Y que tengas salvación. Hermanos, por eso cuando vemos a Jesús en los evangelios y especialmente en el libro de Mateo, usted va a encontrar cómo Jesús se mezclaba con el pueblo, comía con todo tipo de personas, hablaba y escuchaba sus problemas, se identificaba con ellos. Él siempre se acercaba con compasión. Créemelo que estando lejos jamás tendremos misericordia. Lo vuelvo a repetir. Jesús, siendo Dios con nosotros, vivió una vida de misericordia. Voy a leerle lo que escribí. Jesús, siendo Dios con nosotros, vivió una vida de misericordia. En Mateo vemos cómo se mezclaba con el pueblo, comía con todo tipo de personas. Y por eso decían, si él fuese profeta, supiera que esa mujer es pecadora. ¿Sí ven? ¿Qué más? Él hablaba y escuchaba. Un hombre leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Se acuerdan que eso está en Mateo 8, verdad? Jesús bajó del monte, él bajó e inmediatamente se acercó un leproso. Él se acerca y yo no sé si era de rodillas. Ahí dice de rodillas, vamos a ver para ver un momentico. Busquemos Mateo 8, porque si lo hizo de rodillas, tremendo hombre. Dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, sí Señor, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano. ¿Qué es eso? Una acción. ¿Y esa acción qué es? Misericordia. Jesús extendió la mano y le dijo, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Como dijo, quiero ser limpio. Un leproso en esa época era considerado una persona maldita. Era un maldito.
¿Sabían eso o no lo sabían? Era despreciado, todo lleno de llaga. Miren, yo quiero que pinten el cuadro. Un hombre todo lleno de llaga aquí. Su pura materia. Su cabello está pegajoso de la materia. Su boca, de pronto el labio se le cayó. Porque la lepra le tumbaba partes a las personas. No podía bañarse. Hermano, andaban sucios. Y tenían que cargar una campanita. Cuando ellos llegaban a una ciudad, tenían que hacer el pi, 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 pi. Leproso llegando. Leproso llegando. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo se sentiría usted haciendo esa acción, hermano? Llegando aquí a la puerta, allí. Pi, 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 pi. Leproso llegando. Se lo aseguro que Mauricio Estupiñán sale mandado. Sale corriendo. ¿Por qué? Porque un leproso era una persona que se menospreciaba, lo escupían, la gente salía corriendo, no conseguía trabajo, el médico no lo veía. Hermano, era una condición muy miserable. La familia lo echaba, pero aleluya, hubo uno que siempre tuvo con él compasión, misericordia y lo tocó. Yo me imagino que si ahí estaban los fariseos, hubiesen dicho, lo tocó, también leproso. No, porque cuando lo tocó, hubo una acción, como el Espíritu Santo habló y a través de nuestro hermano William. Cuando usted ora en fe, aleluya, hermano, van a suceder grandes cosas. Mucha gente va a recibir milagros. ¿Por qué razón? Porque Dios está con nosotros. Y lo tocó y lo sanó. Aquí hay algo clave. Si tú estás lejos de la gente, jamás sentirás compasión. Si por ejemplo, sus hijos siempre ven toda la abundancia que le das, pero nunca los llevas al sur, por donde está la cárcel La Picota, y que ellos vean allí Picota es, que ellos vean allá tantas situaciones, no le podrás enseñar a ellos la compasión. Cuando cerraron ahí el Bronx, esa cantidad de hombres, agarré el carro, le dije a Eliezer Airán, vamos a subir, tomé toda la cesta, llegué a la 10ª y les decía a ellos, miren allá, una cantidad de hombres, papá, ¿y eso qué es? Sigan mirando. Ya ve, y seguí cruzando, tomé la 10ª hacia el sur, sigan mirando, sigan observando, para poderles decir, eso es lo que la droga produce. Mira hasta dónde los llevó. De pronto porque un papá nunca los estorbó, o porque nunca hicieron caso, tomaron un camino errado. No les digo, no los traigo aquí para condenarlos a ellos, sino para que aprendan también a tener misericordia y sean guardados. Si no vas a un hospital donde hay personas que están con tratamientos de quimioterapia, ¿cómo podrás sentir compasión? Si no vas a esos lugares. Es más, si no sales de tu casa a una salida de predicación del evangelio y decirle a una persona, puedo orar por ti, ¿cómo sentirás compasión? Amor, ponte de pie con esta familia que está allí, hermana Judy. Yadí, ponte de pie, hermana Yadí. También sus hijas. Miren, ahí está Yadi, Darly, Dairis ¿y quién? Y Doralis. Si no se hubiese extendido una oración, puedo orar por ti. Y ella, Darly, dice, sí necesito oración. ¿Y por qué necesita oración? Por mi familia. Tengo un hermano en una situación. Y hermanos, si tú no sales de tu casa a tener contacto con la gente, no me hables de compasión. Nunca la tendrás encerrado en 4 paredes.
Perdónenme la seriedad. Se pueden sentar, Dios me les bendiga. No me hable de compasión cuando usted dice, yo no le jalo a eso. No me hable de compasión cuando usted ni siquiera aporta para que el evangelio corra. No me hable de compasión, porque la palabra de Dios dice que así como Él vivió, nosotros debemos vivir, porque Jesús está dentro de nosotros. O sea que si Él tuvo un vivir de compasión, hermano, ¿cuál debe ser nuestro vivir? No, dígamelo, ¿cuál debe ser nuestro vivir? De compasión. Un vivir de misericordia, pero encerrado en cuatro paredes, jamás tendrás compasión. Díceselo al hermano de al lado para que lo entienda. Díceselo. Solamente cuando tú sueltas esa frase al compañero de trabajo, puedo orar por ti. Sí, sí. ¿Cuál es tu necesidad? Esto y esto. Nadie se condena, hermanos, de una vez, porque recuerden, les mostramos primeramente que Él es ¿qué? Compasivo. Que Él es misericordioso. Pero queremos mostrarle que el Rey del reino de los cielos se hizo el Espíritu y entró en usted, entró en mí. ¿Para qué? Para que sigamos las mismas pisadas. No dice la Biblia, recorría Jesús las habitaciones de su casa. ¿Así dice? Él andaba de la cocina al cuarto, del cuarto al patio y allí orando. Señor, te doy gracias, Padre. Salva a esta humanidad. Sálvala, Padre. Sálvala, Padre. Está bien, él oraba. Pero una vez que oraba, salía. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Hay que orar y hay que salir. Hermano Ubaldo, es que yo no salgo porque no siento nada. Por eso es. Porque no sale. Entonces comienza a salir y comienza a sentir. ¿Por qué una mamá siente tanta compasión por su hijo? Porque le salió de ella. Le salió de adentro. Un día Livia me dijo así. Oye, hermano, cada vez que predica menciona a su esposa. Pero bueno, son experiencias. Ubaldo, no te metas con mis hijos. Pero son mis hijos. Pero ellos salieron de mí. Y tú no tienes nada que decir. Me quedé callado. Porque solamente quien lo tiene, lo siente. ¿Cómo podrás sentir? Hermano Ubaldo, yo no lo hago porque no siento. Por eso, comienza a tocar a la gente y a decirle, ¿puedo orar por usted? Sí. ¿Y cuál es tu necesidad? Y tú vas a comenzar a darte cuenta que tú y yo no tenemos problema por las misericordias de Dios. Que estás enferma, que estás enfermo, que estoy enfermo. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? Ora por los enfermos. Porque cuando Abraham oró por las estériles de Egipto, su esposa se sanó de la esterilidad. Cuando Job oró por sus amigos, el Dios le devolvió a él más hijos. ¿Me hago entender, iglesia? Vamos a tener misericordia. Vuelvo y repito, lejos no la vas a sentir. Tenemos que estar cerca. Y mira lo que hacía Jesús, recorría. Y tenemos una ciudad bien grande. Ahora entiendo por qué vivimos en Bogotá. Porque Dios vio en usted y en mí la capacidad de tener compasión por, no sé, 8 o 10 millones de capitalinos y que podamos predicar el evangelio y sentir compasión por ellos. Si alguien aquí te ha rechazado, te rechazó el evangelio, ya no diga, ay, es que esto es duro, es que esto es duro. ¿Usted cree que para Jesús le fue fácil? No fue fácil, hermano. No nos predicó el hermano William que los fariseos se oponían a él. Querían matarlo y al final lo hicieron. Entonces, hermano, siempre va a haber personas que te va a decir, no me interesa, gracias,
como cuando tú le dices, puedo orar por usted, pega más que andamos acelerados, acelera más. Parece que tuvieran turbo. No, ¿verdad? Acelera más, pero no lo condene. Tenga misericordia. No lance así. Ojalá le caiga un rayo, como dijo Juan. Señor, matémoslos a todos. Oh, Juan, tú no sabes de qué espíritu sois. ¿Qué le estaba diciendo? Tú tienes que tener compasión y misericordia. Amados hermanos, gracias al Señor. Ustedes recuerdan, queridos hermanos, que hay un segundo caso de una mujer adúltera. ¿Se acuerdan de ese caso, verdad? Jesús mostró que actuar con misericordia es más importante. Anoten esto, anoten esta parte. Voy a editárselo como lo escribí. Jesús mostró que actuar con misericordia es más importante que seguir una ley. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mostró que actuar con misericordia es más importante que seguir una ley que nadie podía cumplir. Que nadie podía cumplir. En otras palabras, la ley era un examen impasable. Adrián, por muy inteligente que tú seas, querido, la ley no la pasas. No la pasas. A ver, Adrián, ¿has tenido codicia alguna vez? No lo digas. Entonces ya está perdido. Pero Jesús, ¿qué mostró? Jesús mostró que la misericordia va más allá. ¿Han visto alguna vez a ustedes un señor o una señora llorándole a un policía de tránsito? Por favor, yo vivo a la vuelta. No. Es que yo no sabía que se me había vencido el SOA. Sí, pero tiene 3 meses. A ver. Y le sale una lágrima para él. Una lágrima. Y le sale, la gente, ayúdame. No. Y le pone la ley. Y sale uno, hermano, partido. Porque ¿qué hace la ley? Parte. ¿Qué iban a hacer con esta mujer adúltera? A partirla. Porque la iban a pedrear. La ley de Moisés dice que toda mujer encontrada en acto de adulterio sea apedreada. En otras palabras, lapidada. ¿Tú qué dices? Oiga, hermano, eso fue una situación tremenda. Yo me pongo en esa condición de Jesús. ¿Yo qué digo? Si digo así, mátenla. ¡Ah, no tiene amor! ¿No hay que eres hijo de Dios? Conocemos que Dios es amor. O sea, le aplicaban que Dios es amor a otro, pero ellos no tenían. ¿Sí me hago entender? Y luego, si dice, no la mate. ¡Ah, estás en contra de la ley! Y Jesús lanza una frase poderosa. El que esté libre de pecado, lance la piedra contra ella. ¿Y quién la lanzó? Porque todos somos y merecemos la misericordia o la necesitamos. ¿Qué dijeron? A ver, parece yo me río. Ah, merecemos la muerte. Bueno, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia. Diga conmigo, Dios tuvo misericordia. Hermanos, en la cruz, Jesús, escúcheme aquí, ya voy concluyendo. En la cruz, Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Estando en una condición lamentable, estando en gran mal, Él dio su vida por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Al tercer día, Él resucitó. Y Jesús resucitó y se hizo el Espíritu que da vida para entrar en ti y para entrar en mí. Hoy Jesús vive en nosotros.
Y dice 1 de Pedro 2:21, búsquenlo rápido, 1 de Pedro 2:21, quien lo encuentre por favor lo lee. 1 de Pedro 2:21 dice, ¿quién lo tiene? Aquí está. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Efesios, por favor, hermanos, 5:1, rápido. Efesios 5:1 dice, todos juntos, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Sé pues, en otras palabras, esa misericordia, esa compasión, ese esplasno está dentro de nosotros. Querida iglesia, queremos ver milagro. Ya yo entendí por qué no veo milagro. No veo milagro porque me falta compasión y misericordia. Que cuando vaya por las estaciones de Transmilenio y vea a todas esas personas que van por allí, verlos, ellos necesitan la misericordia de Dios. Y en cuanto a la iglesia, querida iglesia, queremos decirle que Dios entiende tus luchas. Mire, lean un versículo en Hebreos 4 para que vean. Hebreos 4, 14 al 16. Si lo puede colocar, léalo aquí conmigo. Por tanto, yo solo leo, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Continúa. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Mire, ¿quién tiene un sumo sacerdote en esta mañana? Ese sumo sacerdote es para ti y es para mí también. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él fue tentado en la tentación que tú y yo pasamos, aunque él no fracasó y tú y yo fracasamos. Mira lo que dice el versículo siguiente: acerquémonos, léalo fuerte, iglesia, acerquémonos, pues. Aleluya, Jesús, mira que esto es misericordia no solamente para los perdidos, sino también hay misericordia para nosotros los hijos de Dios. Él entiende por lo que pasas, Él entiende por las situaciones que pasamos, Él entiende cuando nosotros fracasamos y cuando nosotros caemos. La clave no es huir, la clave es acercarse. Así como para salvar a un pecador, yo me tengo que acercar para alcanzar misericordia delante de Dios. En mi fracaso también me debo acercar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos y hermanas, recuerda que Él es bueno. Si tuvo misericordia de ti y de mí, en el momento que estábamos más perdidos, tendrá misericordia de ti y de mí, siendo hijo de Dios cuando fallamos. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso tenemos un abogado. Yo tengo un abogado que siempre me defiende. Él nunca está ocupado. Él siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito. Él siempre los gana. ¡Aleluya! Ese abogado es Jesús. Y si quieres saber su nombre, Jesucristo se llama. Por lo tanto, iglesia, saber que Dios no nos dio el castigo que merecíamos, sino que nos amó, nos perdonó, nos salvó, nos regeneró, nos renueva, nos conforma, nos transforma para hacernos un día correyes juntamente con Él. Hermano, el día que recibimos la misericordia, todo en nosotros cambió. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Espera de Dios lo mejor.
Dígale al hermano al lado, espera de Dios lo mejor. Dígaselo, amén. Todo cambió. Aleluya. Ahora bien, escúcheme aquí. Como todo cambió, ahora Dios nos mueve a la acción. Recuerda, amén o no amén. O sea, como todo cambió, ahora Dios me mueve a la acción. ¿A cuál acción? A tener misericordia por los que no conocen a Dios, pero también a tener misericordia por mi hermano y por mi hermana. Que Dios les bendiga. Amén.